Perdoneu, pero a cierta edad ya se han de portar papeles porque si no, uno se olvida. Porto una mica de xuleta. Bueno, jo no soy gaire partidari d'aquests premis, però he d'agrair, suposo que a l'Associació de Veïns del Club Candelarpa, que me proposaria, he d'agrair a la Federació d'Entidades del Club Candelarpa, que suposo que defensaria la meva candidatura, però dic que no soy molt partidari d'aquests premis perquè aquests premis em sembla que en realitat los que se lo merecen son aquellos que se llevan del llit al matí i no saben si arribaran al llit a la nit. I n'hi ha molts d'aquests. Per desgràcia, n'hi ha molts. De todas maneras, agraït. Perdoneu porque suposo que una mica és el meu dia y quizá trapitxe algún callo que no us agradarà. Yo últimamente estoy una mica desvinculado del tema del barri porque estoy tratando de salvar el sistema públic de pensions. Perquè si cau el sistema públic de pensions, habrem caigut l'últim peldaño de la dignitat d'aquest país. I lo dic molt seriament. Després de treure la sanitat, la educació i la dependència, no podem deixar caure el sistema públic de pensions. Vull pisar un par de callos perquè no us fieu gaire. Lo primer, que el que han dit de mi, la meitat no és veritat. I lo segon és perquè és possible que quan surti d'aquí m'hayan donat el premi i demà me posin una multa per enganxar cartells. I llavors la meva pregunta és que pot ser la força política que està al districte i a l'Ajuntament de Barcelona y las fuerzas políticas que están a la oposición tienen patente de corso para enganchar carteles? Porque yo veig por los carrers que ellos tenen carteles enganchats. I no veig que passe com ha passat a l'Associació de Veïns, que li ha arribat una multa de 1.500 euros. Llavors, com pensa el districte, com pensa l'Ajuntament de Barcelona que aquestes entitats que defensen el barri i que cohesionen el barri faran la seva tasca si no poden enganxar cartells? Com a mínim, demanem que es posin llocs on se puguin enganxar, com a mínim. Primer callo. Segon, què passa con el Panus, sisplau? El Panus és una panaderia a la plaça del Mercat que va tindre que tancar perquè estava mal insonoritzat. Va tancar 4 mesos per ordre de l'Ajuntament. I va ser el mateix Ajuntament el que li va donar instruccions de poder obrir sense comprovar si realment s'havia aïslat o no s'havia aïslat. Què passa? Que el dueño del Panus o el seu advocat són don Vito Corleone, quizá? ¿Qué pasa con la administración? Otro callo. Segundo. Tercer. I aquest va per a la Generalitat. Al mes de juliol del 2011, i això no me lo han d'explicar a mi lo que pasó, porque yo estaba allí, yo lo vaig patir, a mí me van a identificar los Mossos aquel día. En juliol del 2011 van treure de la casa seva a un matrimoni de gent del Club Candelarpa. De la manera que los van treure va ser la mayor vergonya que vam passar com a ciudadanos. La mayor vergonya que va sortir por las teles de todo el món y por los diarios de todo el món. Van entrar los Mossos d'Esquadra a través del balcón pujant por unas escalas. I això lo van donar a tot arreu. Bé, pues a la gent que havia defensant aquest matrimoni i al seu fill de 7 anys, ¿os podeu imaginar un nano de 7 anys viendo cómo entraban los Mossos por la finestra? ¿Os lo podeu imaginar que aquest nano ja he parlat con los seus pares y me diuen que es irrecuperable, que ya no pueden hacer nada los psicólogos por él del trauma que va a patir? Vale, pues a los activistas que estaban allí defendiéndolos y al matrimonio
la Generalitat les està demanant 5 años y 2 años y 3 meses de presión respectivamente. Vergonya. Por vergonya, pero vergonya pública d'aquestes administraciones. Porque si realmente aquest es el país que queremos tener, yo me avergüenzo de aquel país. Y aquí sí que ya le estoy diciendo al ayuntamiento que iremos a por todas. Iremos a por todas. Yo fui testigo, les llevé a buscar sus cosas porque no les dejaron más que lo puesto a un almacén de Sant Andreu de la Barca, se lo tiraron todo en un contenedor y en un contenedor lo tenían todo tirado, revuelto todas las cosas, todas las pertenencias, después de 25 años de viure en aquel piso. Si esto es la administración que queremos, entonces sí que más vale que apaguemos y nos vayamos todos. Y termino, que no me quiero alargar. Lo siento. Nos están gobernando con mentiras. Con mentiras. No necesitábamos gobierno para nada. Absolutamente para nada. Hasta Europa lo está diciendo. Estábamos creciendo sin gobierno. Lo necesitaban algunos, pero los ciudadanos no. Yo no lo necesitaba. Es una solemne mentira. Que las pensiones no se pueden sostener es otra solemne mentira. Y que se ha de cumplir la ley, pero señores, ¿qué ley es la que se ha de cumplir? Porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Y cada día están sacando de sus casas a 8 familias en Barcelona. ¿Qué ley es la que se tiene que cumplir? ¿La que ellos quieren? ¿La que ellos quieren es la que se tiene que cumplir? No me extiendo más, solo os digo una cosa. Solo nos queda luchar. Luchar y luchar para defender una sociedad más justa. Eso es lo que llevo yo haciendo muchos años y eso es lo que pienso seguir haciendo. Incluso os pueden dar algún día un premio San Martín, hombre. Pero ya os advierto, no lleva aparejado ninguna pensión, ni ningún sobre, ni ninguna paga vitalicia. Muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado.